Hola, buenos días. Pues dedico este segundo y último vídeo a Schopenhauer, o sea, de Schopenhauer, y va a estar centrado en cuestiones epistemológicas, noseológicas, es decir, en su concepción del conocimiento y de la ciencia, y un poco también en las consecuencias, en las implicaciones de su receta pro compasión, compasiva, para salir de la representación. O sea, no salir de la representación porque no podemos, pero salir de la angustia y de la ansiedad, digamos, que nos produce el juego de los deseos y de las necesidades que se construyen a partir de los deseos en una especie de rueda del samsara, ¿no? Recordemos que fue estudioso del orientalismo Schopenhauer y la representación no deja de inducirnos a esto, ¿no? Una especie de samsara donde la resolución de un deseo, de una ambición conduce a la otra y donde la ilusión de ser potentados de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestra biografía, etcétera, conduce a un tipo de individualidad posesiva y ansiosa, ¿no? Él propugna, sin salir de ese paradigma de que el recetario estriba también en la individualidad, o sea que el puerto al que llegar no está en lo social, la colectividad, sino en construir otro tipo de individualidad que, que comprenda la voluntad, o sea, que comprenda que la representación es una ilusión de la voluntad y por tanto disuelva su voluntad particular, personal, en la compasión con el todo, ¿no? Con la voluntad misma. Entonces, bueno, diremos que la voluntad, claro, ha generado la representación como antídoto a la debacle, al desmoronamiento, al derrumbe, digamos, del sujeto, porque no aguantaría mirar a la voluntad frente a frente, entonces genera esa especie de matrix en la cual tú te representas a ti mismo como un sujeto en un mundo objeto y un sujeto que operar con las oportunidades que te da el mundo objeto y los recursos y con los demás y etcétera para ir ganando, ¿no? Y ir como afirmando esferas de ti mismo y tal. Y, y claro, o sea, en esa representación, pues la voluntad no solo ha fabricado la representación, sino que fabrica también de alguna manera la herramienta, el instrumento para adaptarse a la representación y para manejarse en la misma. Es decir, para Schopenhauer, la ciencia es aquel instrumento que nos permite captar la verdad de la mentira, o sea, la verdad de la ilusión, que solo puede funcionar en la representación. La ley de la causalidad no explica y no puede explicar, porque eso es incognoscible, por qué demonios la voluntad ha generado esas causas, o sea, ha convertido lo que son causas. Tú puedes vislumbrar científicamente las causas de las cosas, pero no explicar por qué precisamente se han conformado como causas. O sea, que eso es insondable. O sea, ¿por qué existe la categoría de causalidad? ¿Por qué hay unas cosas que producen otras? O sea, a qué se debe, ¿no? Eso es la voluntad. Entonces, de nuevo ataque a Hegel e invirtiendo a Hegel, si Hegel diría que, habría dicho anteriormente, que lo falso y el error, lo erróneo, es un momento de la verdad, ¿no? En el camino cuando sintetizamos a través del pensamiento que se opone a sí mismo de manera autocrítica, por decirlo así, pues es necesario el error
establecer la negación del error, o sea, para establecer la antítesis del error y por tanto avanzar hacia la verdad. El error es un momento de la verdad. Para Schopenhauer es al revés, o sea, la verdad, y sobre todo la verdad científica, es un momento de lo falso, es un momento de la nacido en la representación, inoculado por el movimiento de la voluntad en la representación y que solo puede funcionar bajo la representación. Es decir, si bien Schopenhauer establece que son evidentes los puentes productivos o de construcción, digamos, de la representación a partir y por obra de la voluntad, no hay puentes que trazar y no hay puentes que recorrer, no hay puentes que caminar a nivel cognitivo. En lo cognitivo, la representación es una apariencia en el sentido más nihilista del término, o sea, no es una apariencia en el sentido filosófico dialéctico, digamos, ¿no? Que está en dialéctica con la esencia y que, si bien hasta cierto punto falsifica la esencia porque no la muestra tal cual es posible inducir la esencia a partir de la apariencia porque hay rasgos y cualidades de la esencia manifiestas en la apariencia, ¿no? El fenómeno, su raíz etimológica en griego antiguo, en griego clásico, es aquello que aparece, la apariencia, pero en un sentido de aquello que se desvela, aquello que se muestra, pero no necesariamente totalmente falso con respecto a la esencia, sino una manifestación, una apariencia, un aparecer parcial y, si se quiere, superficial, con la punta del iceberg, pero la punta del iceberg, aunque no muestra todo el iceberg, no deja de ser iceberg, y determinadas cuestiones de la composición del iceberg, de su tamaño, de su profundidad, etcétera, de su localización, pues son inducibles, son inductibles, son susceptibles de ser inducidas a través de la apariencia, a través del fenómeno. Para Schopenhauer no. Para Schopenhauer el fenómeno en la representación es apariencia en el sentido adialéctico, no dialéctico, de que es un engaño, de un engaño quizá necesario para la mayoría de las personas, pero engaño al fin y al cabo. En lo que se refiere al conocimiento del objeto, pues de nuevo será el conocimiento propugnado por Schopenhauer es adialéctico, es no dialéctico, es decir, la conclusión a la que llega a partir de, bueno, a partir de revisar a Kant y de pensar en la relación necesaria entre el sujeto y el objeto, llega a la conclusión de que no hay objeto, porque es el sujeto el que marca un fragmento de la realidad, el que la objetiva, el que la distingue como objeto, interacciona con ese fragmento de la realidad de alguna manera aislado que ha seleccionado como objeto. Pero como en realidad el sujeto es una apariencia también, o sea, es fenoménico en el sentido fenoménico en el sentido más nihilista de la palabra, o sea, está dentro de la representación y es parte de la representación. Si en realidad no hay sujeto, tampoco hay tampoco hay objeto. O sea, es decir, si el objeto está entrelazado con el sujeto y depende, y es el sujeto el que produce el objeto, pero en realidad no hay sujeto, no hay objeto tampoco. Es como en Matrix, película de resonancia clara, schopenhaueriana, cuando en la escena del oráculo hay el pequeño monje budista, así como que es un visionario, no sé, como que ha avanzado en su estado de conciencia lo suficiente como para permitirle ver que en realidad no hay cuchara, que no hay objeto. Es decir, Schopenhauer está negando el concepto kantiano de cosa en sí, como no sea para considerar o para emular, por analogía, la cosa en sí con la voluntad, o sea, pero el numen, por decirlo así, o sea, la cosa en sí, no,
no es aprensible, es la voluntad. Aunque, como hemos dicho, la voluntad está inoculada en todo, porque la representación no deja de ser parte de la voluntad, pero es parte de la voluntad como representación, no como voluntad desvelada. Podemos acceder ciertamente, o sea, él da una receta, es a través de la percepción corpórea, por decirlo así, de la percepción del trabajo con los sentidos y de la superación de, de los mensajes de estos sentidos que interiorizamos en la representación, es decir, a partir del trabajo de las sensaciones del cuerpo, digamos, de nuevo el orientalismo en Schopenhauer, ¿no? Podemos acceder a, a sentir de alguna manera, es decir, a comprender de manera sensible y de manera sensual que la representación es lo que la representación es, pero no lo podemos conocer, lo podemos comprender, digamos, sensiblemente, en el sentido, lo podemos sentir a través de la filosofía. O sea, por tanto, la filosofía de Schopenhauer no puede ser aplicada, es una filosofía teórica, es una filosofía de, igual que el budismo, o sea, de avanzar en estados de conciencia y en estados de conciencia, pero de conciencia sensible, o sea, de tener sensaciones que significan una entrada de la voluntad en uno. Es decir, la nulidad del sujeto y el objeto se expresan y se explican recíprocamente. O sea, si no hay sujeto no hay objeto, y como no hay objeto no hay entidad que no hay entidad que lo produce. O sea, no hay sujeto. Tan pronto como se elimina el objeto, se elimina la función subjetiva de objetivación, que es lo que distingue al sujeto. Por tanto, no se elimina también la apariencia del sujeto, que está en la representación y que se caracteriza por clasificar el mundo, distinguirlo en objetos de intervención, de interacción, de percepción, de conocimiento, objetos de conocimiento, etcétera. O sea, en ese momento el, el individuo se desubjetiva y comulga en su experiencia sensible con el cosmos, con el todo, con la voluntad. Se integra en ella. Y al integrarse en ella elimina el fractal particular de la voluntad, es decir, anula la voluntad como particularidad suya de individuo que quiere y que se quiere, digamos, y que opera objetivando el mundo, es decir, deja de haber mundo objeto. El individuo deja de ser sujeto porque no se identifica con nada en particular, sino con todo en general. Así pues, en Schopenhauer, conocer no capta la voluntad. La captación de la voluntad es una captación comprensiva en el sentido etimológico griego de la misma. O sea, comprender quiere decir abrazar. Se abraza la voluntad y se funde uno con ella a través de un trabajo sensible, totalmente budista también. Es decir, no se puede explicar, simplemente es un cambio de paradigma interior, un ir alumbrando estados de conciencia cada vez más desafectados y cada vez más desapegados y digamos cada vez más por encima de la representación y de sus trampas, de sus querencias, de, de sus deseos, de sus miserables y cotidianas, digamos, batallitas por construirse a uno mismo con cada vez haciendo una adición cada vez mayor de conquistas,
de lo que uno deseaba, ¿no? Y de cumplimiento de las ilusiones de uno, en esa ilusión general, pues si uno flota por encima de todo eso, siente la voluntad, porque es voluntad. No, no podrá explicarla porque no pertenece al campo de lo lógico, del logos, de la razón discursiva, sino al campo de un estado de conciencia y de un estado de realidad metafísica. Y entre otras cosas, la voluntad no es cognoscible porque el estado de conocimiento significa objetivar, significa distinguir las cosas como objeto, o sea, distinguir en la realidad, partirla de alguna manera, fragmentarla en objetos. Y, y la voluntad no puede ser objeto. Por tanto, no es posible un conocimiento objetivo de lo verdadero. Objetivo, porque lo verdadero no es objeto, o sea, está en todo. Y es inaprensible. Entonces el conocimiento objetivo, el conocimiento de las cosas como objetos, implica poderlas hacer objeto, poderlas objetivar. Se puede, eso sí, llegar a sentir y comprender no la realidad de la voluntad, que es inescudriñable, sino comprender que la realidad justamente hace el viaje inverso, que opera a la inversa, es decir, es el sujeto lo que es el objeto de la voluntad, lo que es un fractal manejado por la misma. Dice Schopenhauer, la esencia de los fenómenos, aun de los más dispares y hasta de los entrecomillado antagónicos, es la voluntad. Lo que llamamos conocimiento, dice, es un órgano de combate supervivencial. Todo lo que puede hacer el razonamiento, la razón y la ciencia es conocer las representaciones de la voluntad como fuerzas generadas, pero no la esencia de dichas fuerzas. La esencia es la voluntad. Nietzsche se comprenderá que critica esto, porque para Nietzsche el orden de fuerzas sí es cognoscible a través de la genealogía, a través de una práctica de establecer el, el origen de los valores y el valor de este origen de los valores, cifrándolo en manifestaciones de qué fuerzas son las que priman en un perfil o en otro perfil psicobiológico y psicofisiológico que da lugar a una cultura o a otra y a la primacía de unos valores u otros. Son expresión de las fuerzas, del dominio de las fuerzas activas, o sea, de una voluntad activa, o la expresión del dominio de las fuerzas reactivas, de una voluntad reactiva, esto en Nietzsche. Pero en Schopenhauer no se puede conocer la esencia de dichas fuerzas. En Nietzsche evidentemente sí, o sea, si prima como es lo natural en principio, o sea, que prime lo activo, lo que él llama lo noble, lo que él llama lo elevado, lo fuerte, pues tendremos un tipo de voluntad de poder. y si y si priman las fuerzas reactivas, es decir, una voluntad de tipo solo autoadaptativo, autoconservacionista, que formula juicios negativos de lo fuerte para autoconformarse y para realizar en su imaginación, en su inversión de los valores, aquello que no puede realizar materialmente, pero lo realiza idealmente, o sea, a través de la moral, ¿no? De la invención de unos valores que condenan y que rebajan, digamos, que denigran lo fuerte por sentimiento, por inquietud, en su sentimiento de diferencia, o sea, en el fondo en su complejo de inferioridad, y, y como arma de guerra, ¿no? Para que el fuerte se arrepienta de su fortaleza porque importe en sí esa ética
de lo bajo del esclavo, ¿no? Y así el esclavo pueda a lo mejor finalmente librarse de sus relaciones de poder con el señor o con los nobles, ¿no? por, por inoculación de la mala conciencia, para librarse y a partir de su resentimiento, ¿no? De vengarse del fuerte y de quitarle lo que le es propio. En ese caso dominará un perfil reactivo, o sea, las fuerzas son cognoscibles, la genealogía es la empresa cognitiva de conocer la naturaleza de las fuerzas y de los valores unos u otros diferentes y desiguales, ordenables en una jerarquía, que se crean a partir de cuál es la jerarquía de fuerzas, si se quiere, psicofisiológicas en los individuos y en las culturas, ¿no? Si priman las fuerzas activas, y las fuerzas reactivas ciertamente tienen su función, desempeñan su papel también necesario, imprescindible, pero al servicio de las fuerzas activas, o si se ha realizado una inversión de fuerzas y son las fuerzas reactivas las que han sometido la vida dentro de uno, ¿no? Y le impelen, le impulsan a formular valores invertidos, ¿no? Esto está en la genealogía de la moral. Para Schopenhauer, por el contrario, o sea, su corolario es que no hay disciplina que conduzca al conocimiento de, entre comillas, la esencia. Al contrario, te aleja cada vez más de la misma porque te ancla cada vez más fuerte a la representación, ya que la utilidad del conocimiento es representativa, con lo cual cuanto más conoces, paradójicamente más lejos estás, no de conocer, que siempre estás totalmente lejos en las antípodas porque no es cognoscible la voluntad, sino más lejos estás de comprender en ti mismo y de aprender de manera sensible el sentido de la voluntad, y de comprender la necesidad de llegar a la comunión con la voluntad a través de la compasión con el mundo y con los demás. En este viaje sensible, una de las herramientas que tenemos, hemos dicho que no es la ciencia, sino para Schopenhauer es la intuición. Otro motivo de que la voluntad incita y productora de las fuerzas y de las causas en sí misma sea incomprensible, es que es atemporal, y el pensamiento causal, o sea, en sí no está fuera del tiempo, sino que es como una mismidad que instantánea en el sentido más atemporal del término. Entonces no es aprehensible porque el pensamiento causal necesita de un orden de temporalidad. Esto lo expresa Schopenhauer con su cita: todo microcosmo porta en sí el macrocosmo íntegro. Y lo porta siempre, en todo momento, entre comillas, con lo cual no hay momentos de ordenación temporal de esa acción de la voluntad. Otra vez las resonancias de orientalistas, ¿no? Cuando el príncipe Siddhartha, Sakyamuni, Buda, dice que el universo cabe en un grano de arena. Bueno, pues es un poco lo mismo. O sea, la liberación de la angustia y del sufrimiento, siquiera parcial, estriba e implica comprender que, bueno, las voluntades particulares en el fondo no son un rasgo particular y aislado de uno y de otro individuo, de uno o de otro, sino que son idénticos a la voluntad, o sea, que en el fondo son parte de esta. Y las consecuencias de de la afirmación y las consecuencias de la afirmación de las voluntades particulares son también idénticas a la voluntad, porque lo que tenga que ser será.
Pues ya, como he dicho, están las cartas marcadas, por así decirlo, de modo que racionalmente no habría motivo para la angustia o para el miedo, sino que se debería vivir alegremente una vez vemos que, bueno, podemos hacer, pero que el resultado del hacer, aunque está en nuestras manos hacer, el resultado del hacer no está en nuestras manos. ¿Cómo puede captarse que no entenderse ni explicarse a través de ninguna razón discursiva, sino captarse e integrarse uno en la voluntad? Dice Schopenhauer, por ejemplo, a través de la actitud religiosa, en un sentido etimológico, religare, volver a unir, volver a unirse con el mundo. Esa experiencia religiosa que consiste en no pedirle nada a nadie y en hacer las cosas no con una expectativa de retribución o con ninguna finalidad de carácter instrumentalista, sino en sacrificarse, digamos, en hacerse sacrificarse, sacer facere, hacerse sacro, es decir, entregarse, donarse en el don a los demás, en esa compasión que te conduce en verlos desde a verlos desde una mirada no como un objeto y no en un mundo objeto, sino como un destino, como el sino de ti mismo, como comunidad de creyentes, en ese sentido etimológico de la religión, religare, volver a unir, volver a entrelazar, a vincular. Se puede captar la voluntad según Schopenhauer, como también a través de la experiencia artística, de la contemplación artística. Suya es la frase: la vida sin música no merecería ser vivida, definitivamente. Suya es también otra frase: la música es como la antecámara de la voluntad misma, algo así, o sea, como queriendo decir que es que bueno, que son esos parámetros sensibles que son puerta de entrada a la voluntad. Y luego también otro atributo, otro carácter orientalista. Schopenhauer te viene a decir que una vez que captas la voluntad y la integras en ti, te integras en ella, se puede predecir, porque es atemporal, entonces los acontecimientos advienen no en un futuro, sino que todo es como un hacerse, rehacerse y deshacerse, digamos, en un tumulto, en un digamos en un mare magnum de simultaneidad, ¿no? Entonces se puede llegar a ser visionario de alguna manera, a predecir. Se pueden así anticipar los fenómenos, ¿no? Y de hecho reconoce la posibilidad de veracidad, ¿no? De los profetas en la historia, de su carácter predictivo y tal, en el sentido de que son personas que comulgaron con la voluntad y dentro de esa atemporalidad pueden percibir de alguna manera o pueden sentir presintiendo las cosas. Por estar sintiendo se parte, o sea, por tanto por estar sintiendo se parte y por ser conscientemente, sensiblemente, parte de la fábrica que produce las cosas, ¿no? Entonces, antes de que lleguen a ser cosas en la representación, uno puede ya presentir esa fuerza inyectiva, esa fuerza productiva que es la voluntad con respecto a lo que será. Dice al respecto: el mundo objetivo no es otra cosa que un fenómeno cerebral. Es decir, si nuestro fenómeno cerebral ingresa en la voluntad, antes de la objetivación de la voluntad, nosotros ya estamos en ella, ya vamos con ese movimiento hacia la objetivación. Por tanto, antes de su conformación como de las características o de las cosas del mundo objetivo,
nosotros estamos, por decirlo así, navegando interiormente o en un estado de conciencia que navega con la fuerza productiva de esa objetivación. De ahí la capacidad de prospectiva, de profetización. Ahora bien, el arte mayúsculo como antesala y como imagen de la voluntad solo es aprehensible en su valor y en su carácter de imagen y antesala de la voluntad por determinadas subjetividades geniales y que dan lugar, que pueden albergar una experiencia genial. No es accesible al común de los mortales. Tiene una concepción elitista de hallazgo de la voluntad a través de la contemplación de la experiencia estética, Schopenhauer. Es decir, hace falta un estado de espíritu inconscientemente predispuesto o a la altura de lo que será la experiencia de la voluntad, o sea, que dé la talla, digamos, como estado de espíritu, para acceder a aquellas llaves que abren la puerta de la voluntad. Por todo ello, la filosofía y la teoría, con mayúsculas, la teoría verdadera, no puede ser nunca una filosofía o teoría aplicadas o filosofía social o con una dimensión de destino práctico, digamos, porque justamente avanzar en el conocimiento verdadero, en el conocimiento, no en el conocimiento racional y lógico, discursivo a través de un logo, sino en la experiencia de sí, en la experiencia de sí sensible, la voluntad. Avanzar en ello es consecuencia de la intuición que abre las puertas de la percepción de uno hacia ese sentir. O sea, el conocer es conocimiento sensual, sensitivo y sensible. Luego no hay una aplicación, no hay una aplicación social de ello. O sea, el saber con mayúsculas es saberse en la experiencia de sí. La filosofía, por tanto, solo puede ser contemplativa. O sea, necesita no de inmiscuirse en los asuntos mundanos, sino al contrario, necesita de poner un punto y aparte y aislarse. Porque en definitiva es llegar a sentir, a comprender en un sentido sensible que la esencia de las cosas no es influenciable. Luego ese conocimiento sensible verdadero no te puede empujar a convertir la filosofía en un asunto social o en un asunto aplicado, práctico. O sea, eso sería un síntoma de que no has llegado a la certidumbre verdadera de que la fuerza que inspira indefectiblemente las cosas es inafectable, es irremediable, ininfluenciable. Incluso cuando creemos poder ejercer o de hecho haber ejercido o estar ejerciendo una influencia, entre comillas, en el mundo, también es el capricho y la obra y gracia de la voluntad, esa influencia, que activa nuestra influencia, nuestra entre comillas. La voluntad determina la representación de manera fatal, fatal en el sentido etimológico latino de fatum fati, como un destino, y de factum como fatal, fáctica, y el sentido de fatum fati la voluntad es un destino insoslayable y es un hecho siempre, o sea, un hecho en acto en potencia, pero lo es es una fatalidad. No hay ley en la voluntad ni hay causa-consecuencia. Si en el plano de la representación parece que hay leyes de desarrollo de las cosas, de la historia, de desarrollo de la naturaleza y tal, es porque en su azarosidad la voluntad ha producido esos patrones, de manera que parece que esos patrones sean intrínsecos a la cosa, una cosa en sí, pero no existe.
la naturaleza o la historia o la evolución psicobiológica del ser humano o la evolución cultural como una cosa en sí. O sea, aparenta responder a unas leyes intrínsecas, digamos, metafísicas, pero no existe la metafísica en ese plano, digamos, del desarrollo. El desarrollo es así porque la azarosidad de la voluntad así ha producido esas leyes aparentes mientras opere así, pero en su capricho, o sea, en su aleatoriedad, puede cambiarlo todo de la noche a la mañana y poner el mundo patas abajo. Las leyes de la física, las leyes de la física no son leyes, parecen leyes porque hasta el momento se ha dado el cumplimiento de una probabilidad, digamos, discreta en la tirada de dados, que diría Nietzsche, de que han salido determinados números correlativos, y eso hace pensar que hay un patrón de comportamiento, pero en la tirada de dados de la voluntad, de golpe y porrazo, todo se puede poner cabeza abajo. O sea, eh, la voluntad es una probabilidad no acumulada, no de acuerdo a una lógica de que cada vez hay más probabilidad de la no, del acontecimiento de algo, sino la probabilidad es siempre un juego que llaman en estadística discreto, es una probabilidad discreta, se tiran los dados y hay la misma probabilidad de cambio abrupto incluso y intempestivo de que las cosas sigan como hasta ahora. O sea, las aparentes leyes se deben a que la voluntad en su azarosidad se está comportando de una manera y se está comportando de una manera, igual seguirá comportándose así 100 millones de años más, o igual se abrirá una nueva etapa en las leyes de cualquier dimensión de la vida, que puede durar 1 millón de años o puede durar un segundo y ni nosotros ni percibirlo ni darnos cuenta de ese cambio y de la restitución de lo que nosotros tomamos como ley de las cosas. Es decir, no hay historicidad de los fenómenos, es una ilusión porque los fenómenos también son una ilusión. O sea, son producto de esa azarosidad, y establecer leyes de la historia es simplemente en el fondo atestiguar que las cosas han sido como han sido por obra y gracia de la voluntad. Es decir, no hay orden en la voluntad. La voluntad puede arrambar con la propia voluntad a voluntad. En un santiamén, en un instante, en un fogonazo. Solo los incautos han logrado inducir a partir de un comportamiento fenoménico positivo supuestas leyes de tal comportamiento histórico. Tampoco hay historicidad real en el sentido del cambio social. El cambio social es aparente, es una artimaña más de la voluntad para hacernos pensar en nuestro cerebro, en nuestra representación, que hay cambio y poder aguantar mejor la vida. O sea, poder introducir una ilusión de que las cosas pueden cambiar, y de hecho siempre cambian, y que la vida da muchas vueltas y tal. Dice Schopenhauer que eso es en las formas que cambian, que en el fondo todo es lo mismo, hay un eterno retorno. Es decir, la voluntad es un constante nacer y perecer, hacerse, deshacerse y rehacerse. Así que a sí misma y a partir de sí misma. Así que en el fondo, en la esencia de las cosas, no hay tal cambio. Recordemos, ¿no? Él dice que no hay un orden y otro orden, mejor o peor, que hay el orden. Y cualquier orden es el orden. Bueno, así pues la historia, más allá de ser falseada o falsificada, es en sí una perspectiva cognitiva falsa. Y por lo demás, el imperativo para vivir, para vivir la vida que nos ha tocado vivir y en el mundo que nos ha tocado irremisiblemente e irremediablemente vivir, el imperativo no puede ser un imperativo moral o categórico al estilo kantiano, sino, bueno, más bien el hecho
aceptar el sinsentido. O sea, gozar hasta cierto punto, en la medida en que se puede, de la contemplación de, de que la vida no está sometida a un sentido, sino sometida a la voluntad, pero que, bueno, nunca sabes los caminos de la voluntad, utilizando otra metáfora sacada de los misterios cristianos: los caminos del Señor son insondables, los caminos de la voluntad, parafraseándolos, son insondables. Con lo cual, te puedes, no de manera angustiosa y posesiva, sino de manera gozosa, te puedes entregar a probar si salen cosas en la vida, y la voluntad responderá. Es decir, al comprender que la voluntad propia emerge de la voluntad y es voluntad, pues puedes reificar, puedes disolver, puedes hacer la nada, puedes reificar la voluntad particular en la nada y anular, por tanto, los sentimientos de desazón y de acongojo unas veces, otras veces de vértigo, de ansiedad adquisitiva o de logro, que parten de la ilusión de la voluntad particular como algo separado con respecto al todo. En la comprensión del sinsentido literal, pues está la liberación, en términos orientalistas, otra vez, del velo de Maya, de las angustias personales y del velo de Maya que nos atosigaba con las fantasías sociales y de reforma o de perfectibilidad social o sociocultural, de progreso en el mundo, etcétera. Schopenhauer hace válido, por tanto, el axioma, ¿no?, la máxima, ese es percipi, de Berkeley. O sea, el ser es percepción, ser es percibir, ser es la percepción. Y así pues, ser, poder ser otra cosa, ¿no?, dimanará, emergerá, emanará de percibir otra cosa, percibir la voluntad de manera sensible, que te permite retroactivamente percibir de otra manera la representación en la que nadamos. Y no hundirte en ella, no tener que estar buceando, sino poder por fin sacar la cabeza. Y bueno, para concluir, decir que para Schopenhauer el mejor antídoto contra el sentimiento de falta o de carencia, ¿no?, de diferencial entre lo que podría ser y lo que es y lo que soy, pero lo que puedo ser y tal y cual en el ser humano, está en, bueno, llegar a percibir y sentir cómo la voluntad actúa, y es que actúa a través de, bueno, de objetivaciones que no devienen porque están fuera del espacio y el tiempo. Y, y por lo tanto no hay carencia, o sea, no hay la perspectiva evolutiva o de evolución con respecto a la cual estaríamos en falta. Y como la voluntad no tiene ni contiene tiempo, no hay razón para el arrepentimiento, para pensar que en una libertad, supuesta voluntad libre, falsa, nuestra, como a priori, pues nosotros seríamos lo que recogemos de nosotros mismos a partir de la semilla que libremente hemos plantado, y hubiéramos podido plantar otra cosa y recoger otros frutos y tal, sino que realmente lo que hubo sido es lo que pudo haber sido.
y los frutos pueden cambiar porque la inspiración que la voluntad nos inocula hacia el desenvolvimiento en el mundo puede cambiar de un momento a otro y de manera infeliz, pero también relativamente feliz con respecto a lo que hemos sido y a lo que hemos hecho. No hay razón pues para pensar en una historia triste, en un camino que se bifurcó con respecto a otro que era el camino recto que podía haber sido y tal y cual. Esto enlaza, si bien revisándolo en un sentido fatalista, ¿no?, con el concepto de karma oriental, ¿no? Y en tal trayecto hacia la voluntad, si hemos dicho que una de las prescripciones epistemológicas es la intuición, en voz de Schopenhauer. La otra prescripción metodológica, ¿no?, para el acceso a la voluntad es el aislamiento, aislarse en un momento determinado con respecto a la sociedad y a la futilidad de sus anhelos inculcados en el individuo, que solo desde la nada y desde el silencio, solo desde el silencio podremos escuchar, sin ruido ambiental. Es la otra gran prescripción de técnica, ¿no? Esas técnicas, igual que el maestro budista tiene las suyas en su actividad de meditación y de establecimiento de un contacto, de una interiorización de la vacuidad más allá del samsara, pues Schopenhauer, en ese camino que ciertamente traza paralelismos, ¿no?, el camino del budismo, pues tiene sus prescripciones de prudencia y de metodología, de avance. En tal trayecto, bueno, acabamos aquí, espero que os haya gustado. No sé, un autor de resonancias schopenhauerianas, pues claramente Jean Baudrillard en algunos de sus libros, cuando habla de simulacro, cuando habla de hiperrealidad. Bueno, pues ahí está Schopenhauer, ¿no? Y una película schopenhaueriana, Matrix, para mí, bueno, no sé. Vale, pues hasta aquí. Dadle al like, al dislike, escribid, por favor, comentad y apostillar, dudad, aseverar, complementar, discutir, criticar estos vídeos y este en particular en el apartado de comentarios. Los espero y gracias. Espero que os haya gustado y que os haya gustado o no os haya gustado, pues como diría Máquina Baja, la verdad duele pero curte, pues que veáis al menos la porción de verdad que tiene este gran autor, este gran filósofo que ha marcado época, ¿no?, junto con Hegel y con otros, por supuesto, ¿no? Me refiero a marcado época que, aunque sea por reacción y respuesta y a la contra, cantidad de grandes filósofos parten de Schopenhauer, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, partió de su maestro Schopenhauer, si bien, por supuesto, a la contra en algunas cosas. Esto lo formula Nietzsche, ¿no?, cuando dice cómo me convertí en camello y cómo me convertí en niño, ¿no? O sea, era un camello que ya no soportaba más la carga de mi dependencia de pensamiento con respecto a la de Schopenhauer, y al formular una crítica de Schopenhauer me convertí en niño, es decir, en el sentido me limpié, ¿no?, de aquella carga que tenía filosofía que ya me pesaba como un lastre, y volví a la inocencia como de la niñez para formular mi propio pensamiento. Esto lo dice Nietzsche en el Zaratustra, pero bueno, está reconociendo y es obvio que le marcó, ¿no? También leer el libro de Nietzsche, Schopenhauer como educador, ¿no?, donde Nietzsche intenta ahondar y analizar en la máxima schopenhaueriana de llegar a ser lo que uno es. Al fondo la voluntad ya ha obrado en tu interioridad, haciéndote lo que eres, y falta que tú lo saques. O sea, no es llegar a ser,
otra cosa desde la ansiedad por cambiar, sino llegar a ser lo que uno es, el imperativo schopenhaueriano. Bueno, lo dejamos aquí definitivamente, gracias y hasta otro vídeo.